lugar. Vamos a abrir el corazón. Dios bendiga en esta tarde. Qué bueno que están en ese lugar. Gracias por venir. Abra su Biblia en el libro de Marcos. Marcos capítulo 10. Doy gracias a Dios por esta oportunidad. También agradezco a mi pastor por ese privilegio. Sé que Dios nos va a bendecir. Quiero predicar un sermón de enfoque evangelístico con el propósito, ¿verdad?, de siempre anunciar el evangelio. Nuestra esperanza es que Guatemala se convierta al Señor. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Y esto pues viene a través de presentar el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes se han enamorado en esta noche? Bueno, no en esta noche, pero los que están aquí. ¿Amén? ¿Cuántos se han enamorado? Amén. Todos, amén. Hemos pasado por esta experiencia maravillosa, pero hay algunas personas que se han enamorado, como se conoce, ¿verdad?, con ese amor a primera vista. De repente vieron al hermano, la hermana, y hubo ahí conexión química, y es algo maravilloso, es algo bonito, es algo que sucede muy a menudo. Estaba escuchando la historia de unos amigos que se conocieron precisamente pues, en una ocasión, ¿verdad?, casi que perfecta, y coincidieron esas dos personas, se ven, ¿verdad?, el uno al otro, tienen esa conexión, se gustan, se enamoran en ese mismo día, y al mes se comprometen, y al día de hoy llevan 2 años casados y tienen una niña. Y eso es algo bonito, es una historia de amor, ¿verdad?, bonita. Pero lamentablemente no todas las historias de amor a primera vista terminan así, ¿verdad? Hay mucho de esas relaciones que se dan así a primera vista, pues es solamente el impulso, las emociones, ¿verdad?, toda esta cuestión química que hay en nuestro cuerpo, y con el tiempo eso se desvanece. Pero esos amigos se decían como no hubo un tiempo de amistad ni de nada, de una vez se conocieron, se hicieron novios, se comprometieron, se casaron y tienen una familia, ¿verdad? Y qué bonito que la vida sea de esa forma. Hay veces que uno se enamora a primera vista, pero la otra persona no se enamora. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y eso es triste. En la historia que vamos a ver, encontramos a nuestro Señor Jesucristo viendo con afecto, viendo con amor a una persona. Dios, ¿verdad?, tuvo amor por este hombre, pero lamentablemente este hombre hacia Jesús no tuvo la misma respuesta. Vamos a leer nuestro texto en Marcos 10, capítulo 10, versículo 17, dice la escritura: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esa palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Le he titulado a ese sermón Amor a primera vista. Y quiero predicar en primer lugar: Jesús nos ama. ¿Cuántos saben que Jesús nos ama? Amén. Jesús tiene un amor por el ser humano, dice la palabra de Dios en este famoso versículo de Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Verdad? Encontramos el plan de salvación, el propósito de enviar a Jesucristo fue una misión de amor, porque Dios nos ama, Dios ama a la humanidad.
Ahora, en nuestro texto principal, si usted notó en el versículo 21, hay una frase que si usted lee el libro de Marcos, seguramente le va a llamar la atención, y es que dice la palabra de Dios que Jesús miró a este joven rico y mirándole, le amó. Es decir, sintió afecto. Y este afecto, ¿verdad? No solamente era, o la gente mal pensada podría catalogarlo como un amor romántico, pero no es un amor romántico, sino que es un amor de compasión, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, sintió este afecto por este hombre, siente la necesidad Jesús, ¿verdad? De amar a este hombre. Y dice la palabra de Dios que cuando lo ve, le ama. Escuche bien. Una cosa muy interesante en nuestro texto. Antes de cualquier cosa, dice la palabra de Dios, Jesucristo le amó a este hombre. Pero le amó porque le vio. Es decir, no fue un amor, ¿verdad?, a ciegas, no fue un amor a ciegas, sino fue un amor intencional. Y la palabra de Dios nos dice principalmente en ese texto que Jesús le vio, pero no fue una mirada, ¿verdad?, como decimos nosotros, le echamos el ojo a alguien, ¿verdad? Lo miramos así de reojo nada más, sino que esa palabra tiene que ver con mirar fijamente, es decir, ver con atención. Y esa mirada iba más allá de ver, ¿verdad?, lo exterior, la superficie de este hombre, sino era una mirada profunda. Una mirada que podía conocer lo más profundo del corazón de este hombre. Escuche bien, a Jesús no le impresionó las cosas externas, buenas, maravillosas que este hombre tenía. Jesús vio el corazón, ¿verdad? O pudo ver profundamente el corazón de este hombre. Pudo meterse hasta el fondo de sus pensamientos. Jesús sabía que este hombre, por más bueno que se presentaba exteriormente, este joven no era un santito. Amén. Había orgullo disfrazado en su corazón, en su vida. La Nueva Traducción Viviente de este mismo texto nos dice: pero Jesús miró al hombre y sintió un amor profundo por él. Escuchen bien. Porque Jesús conoce nuestro corazón, Jesús conoce nuestras vidas. La mirada de Jesús no fue solamente, como dijimos, una mirada de reojo, sino fue una mirada que podamos catalogar en términos modernos como un escáner, ¿verdad? Amén. Me acuerdo cuando vamos a Nogales, hay muchos retenes para descubrir la droga en los vehículos y en las maletas y todo esto. Y ponen un escáner que pues escanea completamente todo, ¿verdad? Y ellos tienen algunos, me imagino, como sensores que miden algunos calores, que producen ciertos químicos como la cocaína y todo esto, y ellos logran a través de estos sensores de calor identificar quién trae marihuana o alguna droga. La mirada de Jesús fue como un escáner. Pudo saber que había en lo profundo de nuestro corazón. Vuelvo y repito, Jesús no se impresionó ante el buen currículum que este joven tenía, ante las cosas maravillosas que hacía y que era. Dice la palabra de Dios en Lucas 18:18 que este hombre joven era un principal de la sinagoga, es decir, es un hombre importante, es un hombre con prestigio. Volvamos a nuestro texto principal, en el versículo 17, dice la palabra de Dios: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y le dijo: Maestro,
Todo esto es guardado desde mi juventud. La palabra de Dios nos dice que este joven en tan poco tiempo se había convertido en una persona ante los ojos de la sociedad, una persona buena, una persona exitosa, una persona de autoridad, una persona de prestigio. Y en el Nuevo Testamento, o en el tiempo que nace nuestro Señor Jesucristo, una de las características para identificar quién tenía el favor de Dios, ¿verdad? Entre los judíos, se creía que era tener mucho dinero. Y ese joven lo tenía. Okay. Y él dice cómo se ha portado bien, ha hecho todo lo correcto, pero Jesús no le ama por causa de esto. Jesús le ama porque dice el texto que le vio profundamente y conoce los secretos de este joven, conoce sus pecados, conoce lo más profundo de su corazón. Y esto nos muestra una gran verdad: Jesús no nos ama por lo bueno que seamos. Jesús nos ama porque sabe que somos pecadores. ¿Cuánto dicen amén? Dios nos ama por causa de nuestro pecado. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Efesios 2, capítulo 2, versículo 4 dice: pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y el pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Dios nos ama no por las cosas buenas que tengamos y hagamos. Dios nos ama porque somos pecadores. Quiero hablar en segundo lugar: Jesús nos ama a pesar de nuestro rechazo. Nuestro texto principal en el versículo 21 nos dice: entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te hace falta. Cuando Jesús está por decirle qué es lo que le hace falta a este joven, Jesús sabía la reacción que iba a tener este joven. Jesús sabía que le iba a menospreciar, que le iba a rechazar, porque Jesús lo conoce todo. ¿Cuánto dicen amén? Jesús es Dios. Jesús sabía la respuesta de este hombre, pero a pesar de la respuesta que iba a recibir, dice la palabra de Dios que Jesús le amó. Eso es maravilloso, como Dios, mis hermanos, tiene esa capacidad de amarnos. El amor de nosotros no es un amor así. El amor de nosotros es condicional. Depende de lo que me dé. Depende el valor agregado que me sume esa persona. Bueno, veo si le amo o no. Busco de alguna forma, ¿verdad?, de recibir algo a cambio. Nuestro amor es así. Pero el amor de Dios es un amor incondicional. Se conoce muy bien la palabra que se utiliza aquí, la palabra ágape. No es un amor como el amor entre amigos o entre hermanos, sino es un amor incondicional, sacrificial. Entonces lo que vemos aquí en nuestro texto es que el amor de Dios, ¿verdad?, va más allá de lo que Él pueda recibir de nosotros. Dios seguramente no tiene que recibir algo de nosotros, ¿verdad? Él no se beneficia con algo que nosotros le podamos dar, le podamos ofrecer. Al contrario, somos nosotros lo que necesitamos de Dios. Pero en nuestro texto estamos viendo que este hombre, este joven, está por rechazar a Jesús.
Sin embargo, Dios se anticipa y aún con lo que sabe que va a hacer, Jesús le ama. Eso es maravilloso. Yo no sé usted, pero ¿cuántas veces le hablaron del Evangelio? Muchas. ¿Y cuántas veces obedeció al mensaje del Evangelio? Siempre había un rechazo, quizás daba gracias, ¿verdad? Quizás no se ponía a pelear, pero usted seguía en su rol, ¿verdad? O con nuestro estilo de vida manifestábamos que no nos interesaba el Evangelio. ¿Qué hubiera pasado si el Señor nos hubiera dado una sola oportunidad? Si el Señor hubiera dicho, mira, Reigar, solo una vez te voy a hablar. Solo una vez te voy a hablar del Evangelio. ¿Qué hubiera pasado con nosotros? ¿Qué hubiera pasado con usted, hermano César? Si Dios le hubiera dicho, mire, solo 2 veces le voy a hablar, hermano. Porque hermano ya está grande. 2 veces le voy a hablar. 2 veces. O a las hermanas de 3 veces. La tercera la vencida, dice Dios. ¿Qué hubiese pasado? Mire, Dios nos ama y eso no debe ser excusa para abusar de Dios, pero Dios nos ama a pesar que le menospreciamos, le rechazamos. Si Dios esperara, o si nosotros esperamos que Él nos ame, ¿verdad? Sabiendo que le vamos a rechazar el amor de Dios, no fuera su verdadero amor, pero es su esencia, es su carácter. En el mundo antiguo en el que vivían Jesús y los discípulos en este tiempo, había dinámicas rabínicas acerca del afecto y el favor que las personas o los discípulos se ganaban con el maestro. Es decir, había unas condiciones para ganarse el favor, para ganarse el aprecio de los rabinos. Y este amor tenía que ganarse a través de la obediencia estricta y el estatus del alumno. En el mundo antiguo así era. En el tiempo de Jesús, en el tiempo de los rabinos, esa era la condición. Para que un rabino, ¿verdad?, que tuviera aprecio, había que portarse bien. Pero Jesús rompe con todo esto. Jesús no espera la obediencia de las personas, sino que Él nos ama a pesar de lo que sabe que somos. Alguien dijo estas palabras, que el amor de Jesús no es una recompensa por tu buena conducta, sino es el punto de partida. Dios nos ama porque Él comienza su relación así. Él se anticipa a amarnos. Tito 3, versículo 3 nos dice lo siguiente: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites perversos, viviendo en malicias, en envidias, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por nuestro Señor Jesucristo Salvador. No hicimos nada para ganarnos el amor de Dios, sino nuestra condición nos hacía aceptos a Dios. Quiero terminar en esta noche. Jesús nos ama tanto que nos dice la verdad. Nuestro texto principal nos dice lo siguiente, leámoslo del versículo 21 al 22. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda y vende la moto
Anda y vende todo lo que tienes y dalo. Es una nueva versión. Y todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas motos. Amén. Muchas posesiones. Mahatma Gandhi, este líder religioso, ¿verdad?, de la India, dijo lo siguiente: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y aunque ese no es un versículo, es una gran frase. ¿Verdad? Hay gente que dice, no, Dios ama al pecador, pero la Biblia no lo dice, pero es una buena frase. Es una buena verdad, o es una verdad. Dios ama al pecador, pero aborrece nuestro pecado. Jesús le dijo a este hombre, ¿verdad?, que le amaba, le amó cuando lo vio. Él sabía que tenía cosas buenas, pero su amor hacia este hombre no lo privó de confrontarlo con su pecado. El Señor sabía que había hecho muchas cosas buenas, pero le dijo, mira, hay una sola cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y ven y sígueme. Jesús nos ama tanto a nosotros que está dispuesto Jesús a confrontarnos con su verdad. Jesús nos ama tanto y nos confronta porque nos ama. Dios nos ama tanto, pero nos ama tanto también, y aunque nos ama, no consiente nuestro pecado, porque nos ama. Ama porque somos pecadores, pero porque nos ama no quiere que estemos en esa misma condición. Y esa es una historia, ¿verdad?, muy particular en los evangelios, porque es el Señor que le pide algo que no le pide a ninguna otra persona. Ese hombre le hizo un gran reto en su vida. A Pedro y a los demás nomás le dijo, síganme. A lo mejor no tenía nada, ¿verdad? No fue tan difícil. Pero ese hombre tenía apegos en su corazón. Su estatus, su posición, ¿verdad? Si usted me dice a mí, bueno, te vas a ir de Guatemala y deja todo lo que tienes, pues dejo todo, no tengo nada. A ver, bueno, mi Biblia, no la puedo llevar. Pero ¿qué tal si tuviera una casa? ¿Qué tal si tuviera un vehículo? ¿Ah? ¿Qué tal si tuviera novia aquí, verdad? Ya no me voy. ¿La llevas? Bueno, me la llevo. Sí, Pues qué. Lo que vemos aquí, mis hermanos, es que el Señor no tuvo miedo en confrontar lo pecaminoso de ese hombre. Nosotros sí nos da miedo. Aunque amamos a las personas, por esa misma razón no les decimos nada a veces. Hace que se enoje, no hace que me deje de hablar, no vaya a hacer que ya no me hable, me bloquee de WhatsApp. Tenemos miedo a decir la verdad, a confrontar, incluso con amor, con buena intención, nos da una inseguridad, porque no queremos problemas. Lo que vemos en nuestro texto es que este hombre, ¿verdad?, tenía apegos, tenía cosas que amaba. Para él sus posesiones no solamente eran dinero, era su identidad, era su seguridad, era su posición, era su todo. Amén. Ezequiel habla acerca de que el ser humano es tan perverso que no solamente crea ídolos de barro, de madera o de lo que usted quiera, de plástico, también chino, sino Ezequiel dice que en nuestro corazón tenemos la capacidad de crear ídolos en el corazón. Creo que es Ezequiel 27, por ahí, 27. Amén, lo puede buscar ahí en Google. Pero Ezequiel habla que nosotros tenemos esa capacidad de hacer ídolos en el corazón. Uno de los ídolos de este hombre era precisamente sus riquezas, sus posesiones. Escuche bien. ¿Qué tal si Jesús en esa noche nos mirara a los ojos también
y nos pidiera, igual que al hombre rico, que dejemos aquello que amamos. Miren, escuché esta historia, es verídica, de un pastor que tenía él una conclusión teológica acerca del alcohol, de la cerveza. Él decía, no es pecado tomarse una cerveza porque Jesús tomó vino y en el contexto histórico, y tenía toda una defensa armada y posiblemente bien fundamentada. No digamos que estuviera bien organizada, bien estructurada. El problema es que él lo decía abiertamente. Él decía, yo no tengo problema en unirme aquí con los hermanos, tomarme una cerveza porque Jesús tomó vino. Y ese era su discurso. Una vez llega un hermano a su iglesia y comienza a discipularlo, y para tener un contacto más íntimo se lo llevaba a su casa. Y cuando se lo llevaba a su casa, pues a este nuevo converso le gustaba echarse las chelas, las gallos. Y resulta que, bueno, pues ya entre plática y plática, pues se echaban una y hablaban de la Biblia, de Dios, la familia. Ahí se echaban su discipulado con cerveza, ¿ven? Y lo empezaron a hacer constantemente. El pastor dice que, bueno, pasaron de una cerveza a beber más cerveza, ya lo hacen constantemente, ya no había ningún temor, ya no se juntaban para discipular, se juntaban para tomar en su casa. Una tarde dice él que todo cambió. Este discípulo sale de la casa del pastor, va manejando, ¿verdad?, ya con unas cervezas en su sistema, y de pronto tiene un accidente fatal, donde muere la hija de este pastor. Ese pastor que decía que podían tomar, que tenían derecho, que no era incorrecto. A ese pastor le tocó enterrar a su propia hija que había matado uno de sus discípulos. Un accidente automovilístico. Esto terminó en tragedia, ¿verdad? Esta jovencita que venía de la escuela tiene ese accidente, muere, él entierra, y ahora el discípulo está en una cárcel de Estados Unidos pagando su condena. ¿Todo por qué? Porque hubo algo que ellos no quisieron dejar. Algo que justificaban incluso con la Biblia. Mire, Dios nos ama tanto que nos pide dejar aquello que nos destruye. Jesús no nos pide que dejemos aquello que sea bueno para nosotros. No dice el Señor, vea, quiero que dejes de cuidar tu cuerpo y de comer saludable. ¿Verdad? No nos pide eso. Nos pide abandonar aquello que destruye o que lacera nuestra relación con Dios. Quiero leer este comentario de la Biblia Diario Vivir. Dice lo siguiente: Jesús manifestó un amor verdadero hacia este hombre, aún sabiendo que no le seguiría. El amor verdadero es capaz de dar una clara advertencia. No se anda por las ramas respecto a la verdad de Cristo, que nos amó tanto que murió por nosotros, pero sigue dando claras advertencias, porque su amor no es superficial para con nosotros. En cambio, nos presenta retos de cambio para nuestras vidas. El amor de Dios es tan grande que nos sigue, ¿verdad?, confrontando con nuestro pecado. Quiero terminar en esta noche con estas palabras de un gran evangelista llamado D.L. Moody. Él dijo lo siguiente: el mundo aún no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre totalmente consagrado a Él. Porque decía este evangelista que siempre guardamos cositas que no queremos soltar a Dios. Amén. Y él dijo esas palabras: el mundo aún no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre totalmente consagrado a Él.
En esa noche Jesús nos ama. Es un amor a primera vista, ¿verdad? No nos ama por lo que hagamos, pero sí nos pide que cambiemos. Den un fuerte aplauso a nuestro Dios.